narcoguerrilla, vándalos, terroristas. ¿Cómo más se pueden definir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP? Para Óscar Palma, profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, la definición que amerita a este grupo no es lo suficientemente amplia para explicar todo lo que es el fenómeno de las FARC. En la literatura de la criminología yo encontré el concepto de insurgencia comercial, que es precisamente una organización armada que reúne de cierta forma condiciones tanto políticas como criminales, es decir, que persigue tanto objetivos que pueden ser definidos en términos políticos, pero también objetivos que pueden ser determinados desde la criminalidad. Es decir, las FARC son una organización que tiene una cantidad de intereses que pueden ser clasificados como un interés político, la lucha por una mejor sociedad, el cambio del Estado, la aplicación de una ideología específica, pero también en determinados frentes y en determinados grupos y a nivel del individuo existe una cantidad de intereses criminales, que quiere decir la persona que se quiere enriquecer. Para el profesor Palma, la propuesta es que las insurgencias comerciales tienen 3 dimensiones: política, criminal y militar, cada una con sus respectivos intereses y funciones. La función política es convencer a más personas para que se sumen a la insurgencia. Las funciones de criminalidad tienen que ver con las actividades ilícitas como lo es el narcotráfico. Y las funciones de tipo militar son el reclutamiento, entrenamiento y combate. Por otro lado, el ser una insurgencia comercial significa que también tienen una agenda política que implica pretensiones internacionales que coexisten con objetivos de naturaleza criminal. Ambiciones que no se limitan a la realidad nacional, sino que pretenden traspasar fronteras. La primera y la más notoria de estos ejemplos es el Frente Internacional de las FARC o la Comisión Internacional de las FARC, que fue organizada por Raúl Reyes, Rodrigo Granda, y que buscaba plantar una serie de células en diferentes países de Latinoamérica principalmente y de Europa también. Y ahí ellos comenzaron a desarrollar una serie de tareas también en lo político, y estamos hablando de la dimensión política, porque es tratar de plantear afuera cuál es el objetivo de las FARC, cuál es la realidad desde el punto de vista de ellos de Colombia. Y de cierta forma esa comisión internacional evolucionó, se convirtió en algo mucho más amplio, que es el movimiento continental bolivariano, y en ese movimiento continental bolivariano nosotros encontramos una cantidad de grupos de varios países de Latinoamérica, sobre todo grupos pequeños, movimientos pequeños, muy cercanos a la ideología de las FARC, que dentro de cada uno de sus países van a tratar de mover esta agenda política de las FARC, van a tratar de convencer a sus países, a las personas de sus países, porque la lucha que está haciendo las FARC de cierta forma es justa, y porque Colombia, el Estado colombiano, las élites políticas constituyen una especie de Estado opresor o una dictadura. Entonces digamos que esa es como la plataforma continental y la plataforma internacional del movimiento. ¿Podrán las FARC ser un movimiento político? La insurgencia, una insurgencia por naturaleza y por definición utiliza las armas. Necesita ser violenta para que sea entendida como guerrilla, como insurgencia, como tal. Si las FARC tiene digamos, cambia enteramente a ser un movimiento político, el concepto de insurgencia comercial desaparecería como fuente para explicar a la organización como tal, porque en esencia estaríamos hablando de un movimiento político, en esencia, si dejan las armas y si dejan la criminalidad. Y eso lo tendríamos que evaluar a partir del momento en el que entremos en el posconflicto, si es que en algún momento logramos avanzar con esta nueva etapa de las negociaciones y de los acuerdos. Por otro lado, si se convierten las FARC en un movimiento político, esto no significa que todos sus hombres harán parte de él. Podrá surgir una nueva insurgencia comercial que se mantenga en la guerra, como una nueva bandera política, con sus propios intereses políticos, económicos y criminales. Finalmente, ¿perdieron las FARC-EP? Lo que es muy evidente es que las FARC como insurgencia falló. No pudo por la vía de las armas, lo cual era su pretensión, avanzar en la conquista del poder. Van a tratar de hacerlo ahora por la vía de la política. No sabemos si esto va a ser exitoso y depende de cómo se maneje el posconflicto en Colombia. Motivaciones para volver a la guerra podrían existir,
depende de cómo nosotros los colombianos, el Estado cumpla ciertas cláusulas, garantizar que ellos se mantengan como partido político. De cierta forma, y por eso el futuro de las FARC va a ser un poco incierto en este momento y tendremos que esperar unos buenos años para ver qué puede pasar con ellos.